Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 de la noche con 7 minutos. Soy Ernesto Rivera. La discusión sobre el proyecto de tren eléctrico se vuelve cada vez menos técnica. Distintos actores políticos han tomado el tema y el debate sobre los pros y contras técnicos del proyecto que uniría ciudades Cartago, San José, Heredia y Alajuela se discute en una arena de opiniones. ¿Se trata de un proyecto faraónico y caro? ¿Qué parámetros de obras similares podríamos utilizar para definir si el presupuesto es caro, barato o adecuado? Para intentar dar un poco de contexto a esa discusión, voy a conversar con el máster en Planificación Urbana por la Universidad McGill de Canadá y consultor internacional en temas de movilidad urbana, Federico Cartín Arteaga. Buenas noches, Federico. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muy buenas noches. Lamento no poderlo acompañar al set en presencial, pero me alegro que tenemos la tecnología que nos permite poder conversar. Muchas gracias. Así es, Federico. Son tiempos en donde hay que aprovechar esta facilidad tecnológica para no perder este ejercicio de comunicación. Para quienes están conociendo los detalles de la obra, ¿qué características tiene el tren eléctrico como se está proyectando en este momento? ¿Cómo definirlo para un usuario común que hoy viaja en su auto entre Cartago y Heredia o entre San José y Alajuela? Bueno, yo creo que primero es un proyecto, como usted dice, faraónico para efectos de la coyuntura costarricense, del tipo de inversión. Nunca hemos hecho realmente una inversión en transporte público. Siempre hemos dejado eso mucho o relegado eso a las concesiones privadas de autobuses, pero nunca ha tenido un acompañamiento serio, digamos, del Estado. Estamos hablando de un proyecto que interconecta 15 cantones, prácticamente la totalidad de la GAM, enlazando alrededor de 84 kilómetros a lo largo de 84 kilómetros en doble vía. Es eléctrico, a diferencia del actual, que es de diésel. Eso lo que quiere decir que es energía limpia y que va muy de acuerdo a lo que nosotros como costarricenses y como país hemos sido, creo que, pioneros en ese sentido desde el punto de vista ambiental. Y es un proyecto que está dividido en 5 líneas que nos va a permitir movernos mucho más rápido y eficientemente a lo largo y ancho de la gama, con un montón de ventajas y cosas positivas que me imagino que vamos a ahondar un poquitito más adelante. Pero a grandes rasgos estamos hablando de 84 kilómetros en doble vía, con servicio cada 5 minutos o 10 minutos en hora pico, según la línea, y 15 minutos en hora valle, a través de toda la gama. Don Federico, el costo de la obra se calcula en unos 1.500 millones de dólares. ¿Cómo definir si ese monto es caro o adecuado? ¿Con qué obras similares podríamos comparar esta obra aquí en la región? Bueno, yo me remito, el domingo casualmente me publicaron un artículo donde yo hacía la comparación justamente con el caso de Panamá. Si bien son sistemas distintos, porque el caso de Panamá es 100% elevado o 100% subterráneo, es decir, no tiene ningún cruce a nivel, creo que es revelador en sí, porque la apuesta que está haciendo Costa Rica y la que ha venido haciendo, incluso planteando desde 2004, siempre ha sido un transporte que sea a nivel, con cruces a nivel cuando son necesarios. Para que se hagan una idea, el costo de la línea 1 de Panamá, que rondaba más o menos, son más o menos, andaba por unos 117.5 millones de dólares el kilómetro lineal, son 16 kilómetros. O sea, estamos hablando de 1.800 millones por 16 kilómetros versus 1.550 para 84. Son, por supuesto, bestias distintas, pero la realidad es que este país, creo que dentro de sus capacidades,
ha sido muy cauto en no asumir una inversión que sea completamente elevada o completamente subterránea para poder también dar un servicio que esté de acuerdo a una realidad financiera y que realmente sea mucho más eficiente. Además, hay un tema también, la escogencia del tipo de tren o del tipo de modalidad de transporte no es netamente una escogencia a dedillo, sino que obedece a una necesidad de demanda y una proyectada por hora y en diferentes escenarios. Justamente, don Federico, ese metro al que usted compara el precio por kilómetro, ese metro de Panamá, es un metro que ha despertado muchísima admiración entre los costarricenses. Yo diría que incluso un poquito de sana envidia, si es que tal sentimiento existe. Sí, bueno, precisamente por eso hice la comparación, precisamente por eso. Creo que es uno es nuestro vecino inmediato y además creo que para muchos ticos es una fuente de envidia. De hecho, en redes sociales ese tiempo uno lo escuchaba de tantas personas que decían es el colmo que Panamá, con una población mucho menor a la nuestra, tenga un sistema de transporte masivo como el que tienen hoy día. Sí, y además el tema se da en que el metro de Panamá es elevado o subterráneo. Este combinaría pasos a desnivel, que es otro de los debates que tiene fuertes en el tema. Los cruces a desnivel que se deben hacer para evitar las presas en carretera por donde atraviese el tren. ¿Hay algún criterio técnico para calcular cuándo es rentable hacer un cruce a desnivel en carretera? Es decir, ¿cuántos carros? ¿Cómo decidir cuántos cruces a desnivel hacer o cuántos no? Sí, en efecto, los cruces a desnivel son un costo importantísimo de la obra. Por hacerle un comparativo, del estudio del 2013 hecho por INECO, en ese momento no se contemplaba o no se habían costeado los pasos a desnivel para un proyecto similar, unos 10 kilómetros menos. Eso representa ese cambio de generar pasos a desnivel, es un cambio de alrededor de $400 millones. El proyecto anterior andaba en 1.000, hoy 1.550. El criterio para escoger eso, o sea, dado que tiene un costo tan importante, el criterio para hacerlo obedece a un manual de capacidad de autopistas, es el Highway Capacity Manual, donde se establecen que ciertos cruces, cuando tienen un flujo vehicular ahora o al 2055, que es cuando está proyectado, digamos, el rango del estudio, si tienen más o menos 2.000 carros hora, eso ya implicaría tener que desnivelar el cruce del tren para asegurarse que se mantenga un estándar de flujo, que es lo que se llama servicio nivel C dentro de esa guía metodológica. El estudio y el proyecto planteado en este momento por el INCOFER a solicitud de Obras Públicas y Transportes de la Dirección General de Tránsito hizo la solicitud de 14 cruces adicionales desnivelados. Esto para asegurarse que el flujo sea vehicular, tanto actual como proyectado, hasta el 2055, sea compatible con ese nivel de servicio de acuerdo a este manual de capacidad de autopistas. Es decir, cuando hablamos de cruces a desnivel, de lo que estamos hablando es o que se entierra la carretera o que le pasa por arriba al tren, pero que ambas vías circulan sin interrumpirse. Me viene a la mente la épica lucha que dan los conductores de automóvil contra los trenes en Costa Rica. Insisten en chocar el tren un día sí y el día siguiente también, y obviamente siempre gana el tren. Pero esto tiene un costo en vidas, tiene un costo en autos rotos, en trenes dañados, porque el tren es duro, pero igual se daña, y además implica un costo adicional de señalización. Hay que poner barreras donde no hay un cruce a desnivel.
Sí, a ver, va a depender, a ver, van a haber cruces a nivel que normalmente a veces el tren puede ir, por ejemplo, en paralelo al tráfico y haciendo los mismos semáforos que el tráfico en algunos puntos, en otros cruza perpendicular a él. Creo que estamos muy acostumbrados o eso es lo que primero viene a la mente. Pero recordemos que en los centros de ciudades cuando normalmente vamos a ver cruces a nivel más importante. Solo el centro de San José, entre la estación al Atlántico y Plaza González Víquez, toda esa sección va a ir subterránea. De hecho, se elimina, incluso se acorta distancia al poderse hacer subterráneo. Deja de cruzar por calle lo que es Avenida Segunda, transformándose en Avenida Central. Tiene varios elementos que permiten que pueda evitar esas colisiones. Van a haber otros espacios donde al ser un tren tram, es que hay diferentes tipos de trenes y no nos podemos imaginar el tren actual como el tren futuro. Si vemos muchas de las fotografías de los sistemas de riel en los centros de ciudades europeas, eso es un tram, es decir, es un tren ligero, casi como se parece a un tranvía, lo que pasa es que tiene la capacidad de también hacer interconexiones suburbanas. Y es un tren que está adaptado y adecuado para movilizarse dentro de la ciudad, utilizando el sistema de semáforos, etcétera. Además hay unas señales de alerta. Este tren es muy impresionante, la tecnología que tiene, también capaz de ir haciendo los cambios de semaforización para darle continuidad y dar suficiente espacio para que los automóviles que van a cruzar la vía pues no entren en conflicto. Lo que pasa es que si no podemos compararlo con el servicio que tenemos actualmente porque son cosas completamente distintas. Otro de los temas que ha generado muchísima controversia es la necesidad de subsidiar el transporte público. Estos subsidios a los buses, a los trenes, a los metros, a los subterráneos, son frecuentes en todas las ciudades del mundo. ¿Por qué? Estoy pensando, por ejemplo, en una ciudad como la ciudad de Nueva York, que no podría funcionar sin un metro, y el metro de Nueva York está fuertemente subsidiado. Sí, a ver, yo quisiera tal vez comenzar haciendo una distinción bueno, para qué es un subsidio, pero también la diferencia entre rentabilidad financiera y rentabilidad económica. Si yo tengo una empresa, yo no puedo perder plata. Yo necesito asegurarme que lo que yo estoy generando como ingresos cubra mis costos y personal, etcétera, para que la operación subsista. Cuando estamos hablando de esa recuperación o esa rentabilidad económica, estamos hablando no solo de la operación, sino estamos hablando de los otros impactos positivos que puede generar algo. En Costa Rica, de hecho, lo hacemos y creo que el ejemplo que más rédito nos ha dado como país es justamente, bueno, dos tipos de inversión. Nuestra inversión en educación, que dicho sea el paso, hemos tomado una posición desde 1870 de hacerla gratuita y obligatoria y que creo que ha generado, creo que nadie cuestiona el aporte enorme que ha hecho al desarrollo de este país, así como hoy nadie pondría, también tenemos un sistema de salud que también subsidiamos, no solo vía las cuotas de la caja, sino a través de otros esquemas. Entonces, y hoy vea qué valioso es ese sistema, tanto de salud público como el de la caja. Entonces, cuando hablamos de un sistema de transporte público, no podemos pensar solamente en recuperar los costos, que eso es lo que normalmente se refieren. Son muy pocas ciudades las que han logrado hacer eso. Entre ellas, en realidad, solo 5 países tienen, y no todo el sistema de esos países, sino una parte del sistema de esos países, logran recuperar el 100% de su operación a partir de los ingresos vía tarifa. En Costa Rica, nosotros hemos también subsidiado y subsidiamos todos los días las carreteras. Le voy a dar un dato para que creo que es importante. Solo en rutas, en el Plan Nacional de Desarrollo, está estimado para esta administración hacer una inversión de 1.940 millones de dólares, solo en 4 años. El costo del tren a lo largo de 35 años son 1.550 más lo que vaya a ser definido como el subsidio.
evidentemente hay un montón de otros costos o de efectos positivos que genera el tren que hacen que queramos hacer eso. Pero recordemos, estamos hablando de nosotros hoy ya subsidiamos carreteras. Nadie cuestiona el por qué debiéramos de hacerlo. Tenemos clarísimo que es la manera en que nuestros turistas llegan o llegarán otra vez a la playa, en que movemos nuestros productos del Valle Central o diferentes partes del país a las costas y a los puertos. Eso no lo ponemos en tela de duda. De la misma manera, también tenemos otro montón de impactos positivos asociados a una inversión en transporte público que reduce descongestión y que tiene además otros efectos multiplicadores. En realidad, la gente sí cuestiona fuertemente el subsidio a las carreteras cada vez que tiene que pagar el marchamo. Son frecuentes. Bueno, pero es que ese no es el subsidio. Ese no es un subsidio. El marchamo, se lo pongo así, ni el marchamo ni los peajes cubren el costo de las carreteras, ni el 100% del mantenimiento, ni tampoco la inversión nueva. Para ello es que justamente tenemos un impuesto a la gasolina que cubre el mantenimiento, pero aún así toda la inversión de circunvalación, los pasos a nivel en garantías sociales, en la bandera, la ampliación del puente en Virilla, la futura ruta San Carlos, todo eso va a ser financiado con deuda que estamos subsidiando todos y todas los costarricenses. Es decir, el país se endeuda para construir carreteras para que podamos circular y para que podamos mover la carga. Sí, y aún así recibe también, uno podría arguir que se recibe un subsidio también al costo de mantenimiento vía impuesto a la gasolina, ¿verdad? Entonces, si al final vemos también el beneficio que va a tener una eventual descongestión por la utilización del tren y además también si estamos ahorrando en las primeras fases alrededor de 39 millones de vehículos o de viajes diarios. Eso significa 39 millones de vehículos menos utilizando o degradando la carpeta asfáltica. Entonces también creo que hay otros tipos de ahorros que necesitamos considerar. Sí, sospecho, porque soy una persona mal pensada, que estos subsidios a las carreteras no tienen tan mala prensa como está teniendo mala prensa la inversión en el tren, porque no hay tantas compañías constructoras interesadas detrás de este proyecto. Pero es una reflexión mía. En este caso, el COVID, ahora pensando un poco en la situación actual, el COVID lo ha cambiado todo, completamente todo. Nos queda poco tiempo, pero quisiera que me conteste esto. Y el país se está endeudando y la economía está muy afectada. Aún así, ¿considera usted que sería prudente hacer una inversión de este tipo? ¿Por qué? Vea, por varias razones. Número uno, parte del COVID no vamos a mantenernos eternamente en pandemia. Para cuando este proyecto arranque más o menos 2025, 2026, ya debiéramos definitivamente haber salido con bastante tiempo ya de la pandemia. Ya incluso hoy ciudades como Hong Kong o partes de Nueva Zelanda y Dinamarca ya están recuperando el nivel de ocupación en transporte público en tasas por encima del 70, ya casi llegando al 95% de ocupación de la demanda que tuvieron pre-pandemia. Por otro lado, hay un tema ahí, por supuesto, de recuperación económica. Eso debiera más bien, y creo que quiero hacer ahí un hincapié, o sea, una inversión en infraestructura, a diferencia de gasto, más bien apoya y sustenta otro montón de, bueno, por un lado genera empleos y apoya la recuperación económica a través de la construcción, pero también genera un efecto catalizador alrededor de todas esas estaciones. Para cuando empecemos nosotros a pagar una parte del préstamo, estamos hablando que estaríamos ya en el año 2030. Estamos hablando más o menos a 10 años de hoy, dado que el BCI, el Banco Centroamericano de Integración Económica, está dando condiciones creo que muy favorables. Creo para ese momento ya debiéramos de estar en una situación y circunstancia muchísimo mejor. Y de nuevo, repito, yo quiero realmente hacer hincapié en esa figura. O sea, en 4 años estamos invirtiendo 1.900 millones en infraestructura de carretera, en 4 años. Estamos hablando de 1.500 distribuido en 35, de aquí al 2055. Yo voy a tener 75 años para ese entonces. Dando el tren.
para ese momento? Bueno, espero disfrutarlo antes, definitivamente en 5 años. Pero yo lo que creo es que, vea, imagínense que los primeros estudios iniciaron de poder hacer el tren en el 2004 de la compañía Sistra. Tenemos años de estar estudiando esto. No, creo que ya hay decisiones que no podemos seguir aplazando, y la falta de este tipo de infraestructura lo que han hecho es que nuestra ciudad se vaya cada vez más ensanchando, y eso genera ese problema otra vez de distancia y de mayor caos vial. Nuestra flotilla vehicular se ha duplicado en 10 años. No aguantamos una duplicación cada 10 años de la flotilla vehicular porque no hay un sistema real integrado de transportes. Se nos acabó el tiempo, don Federico, pero ahí sobre el final usted menciona un tema que da para abordarlo próximamente, y es el efecto sobre el ambiente de quitar una buena parte de la flota vehicular de la calle, ¿verdad? El efecto sobre el ambiente es un efecto que valdría la pena calcular económicamente. Es correcto, sí. Así es. Muchas gracias, de verdad. Gracias a usted, Federico Cartín Arteaga, especialista en temas de movilidad urbana, hablando sobre los pros y contras del tren eléctrico. Gracias, buenas noches. Buenas noches. A ustedes también las buenas noches. Gracias por acompañarnos. Tengamos confianza en que toda esta situación también pasará. También pasará y volveremos a estar en la calle y ojalá disfrutando de proyectos y emprendiendo proyectos tan desafiantes y tan importantes como este que acabamos de abordar. Recuerden, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.